Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro podcast en LC Educación. El tema de hoy que vamos a tratar, pues es ni más ni menos qué hubo antes del Big Bang. Ciencia, fe y el misterio del origen. Pues bien, cuando hablamos del Big Bang, sí, nos referimos al instante en que nos referimos al instante en que todo lo que existe, el espacio, el tiempo, la materia, surgió de una singularidad, es decir, de nada, o al menos de una nada que no entendemos aún. De la ciencia dice que hace unos 13.8 mil millones de años ocurrió una gran explosión, pero antes de eso no había ni tiempo. Y escúchenlo bien, ni tiempo. Y eso honestamente me deja con más preguntas que respuestas. Sí, exacto, Luis. Deja muchas incógnitas y lo que podemos observar pues es una relación interesante. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No nos da detalles científicos, pero nos da una intención y una causa. Para los creyentes, ese principio es el mismo que los científicos llaman Big Bang, ¿no? Que es la teoría que nos dice, que no dice qué había antes del Big Bang ni por qué ocurrió, solo describe lo que pasó en ese momento hacia adelante, ¿no? Pero, ¿y qué pasaría si estamos hablando del mismo momento, ¿no? Pero con lenguajes diferentes. Claro, si lo vemos como dos eventos que no son aislados, sino que se trata del mismo, pues podemos ver cómo la ciencia busca explicar el cómo, mientras que la fe nos da una aproximación más hacia la intención, el porqué de esto. Cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, que es principio y fin, las letras de su abecedario, inicio y fin, pero ¿qué tal si este principio no solamente encierra una verdad espiritual cuando se mencionó delante de la sinagoga, sino que sea también un principio de creación, un principio fundamental de la cosmología? Si el universo tiene un comienzo, tal vez también debe tener un propósito. Y es que si el universo tuvo un origen, entonces hay algo más allá del universo mismo. El Big Bang no elimina a Dios, más bien lo hace todavía más probable. Porque lo que tuvo un inicio tuvo una causa, y esa causa, como dijo San Agustín, no es parte del tiempo, sino quien lo creó. Y me gusta pensar que Dios no está en conflicto con la ciencia. Él es más bien el autor de las leyes físicas que estudiamos, aunque nos duela. Pero Jesús calmó una tormenta. Eso no niega la meteorología, aclaro, que es una ciencia fundamental para el desarrollo de nuestra Tierra, pero muestra dominio sobre ella. Fe y ciencia no son enemigas, son dos caminos hacia una misma verdad. En resumen, el Big Bang puede ser el eco de la frase de Dios, hágase la luz. Y esa voz que para muchos de nosotros la concebimos como la voz de Dios mismo. Pero ¿qué hubo antes del universo? Tal vez solo el amor eterno de Dios esperando el momento para crear todo. Y pues bien, para tratar de pensar o ver cómo la física, desde una perspectiva de ingenieros físicos, ¿sí? Hacia esta teoría del origen del universo, vamos a presentar aquí algunas perspectivas de mis compañeros y yo, y espero les agrade, espero puedan reflexionar también ustedes, público, sobre en qué aspecto o cómo pueden ver la ciencia según su, su criterio propio. Y para esto tenemos primeramente aquí a mi compañero Ulises, quien va a darnos una excelsa charla sobre una teoría fascinante suya. Y
Continuamos con él. Ok, Luis, pues para tratar de conciliar la religión con la ciencia, que pareciera algo muy complejo, pues hay que tratar de hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y algo importante saber, pues primero es que es una teoría, ¿no? Y una teoría científica, que es una explicación comprobada y completa de un fenómeno natural. Se construye a partir de muchas pruebas, observaciones y experimentos que se repiten una y otra vez. Explica el porqué y el cómo de las cosas. Puede mejorarse o ajustarse, ¿no? No significa que no cambie, pero no es una simple opinión como a veces se toma en el lenguaje coloquial, ¿no? O se usa como una hipótesis, por ejemplo, en la frase, en teoría esto debería de funcionar, ¿no? Es que está mal empleado la palabra teoría, más bien sería es una suposición, ¿no? Que nosotros estamos haciendo, que no tiene un respaldo científico. Ok, entonces ya hablando acerca de lo que es la teoría, pues ahora sí vamos a ver cuál es la teoría del Big Bang, ¿no? De acuerdo a las observaciones que se han hecho, los astrónomos y los científicos. Entonces, nos dice esta teoría que el universo tuvo un inicio hace 13.8 mil millones de años. Todo lo que conocemos, materia, energía, espacio, cuerpos celestes, estaba concentrado en un solo punto. ¿Sí? No significa que ya todo estaba formado ahí, sino que la materia prima estaba ahí, ¿no? Era pues una singularidad, un pequeño punto, muy denso y extremadamente pequeño y caliente. A ese momento es lo que se le llama el Big Bang. Y desde entonces, pues el universo se expande y se enfría. ¿Por qué creemos que esto es cierto? ¿Por qué creemos que esto pasó? Pues es porque vemos que las galaxias se están alejando unas de otras, ¿no? Como si nosotros infláramos un globo, pusiéramos unos tachecitos, vemos que se está alejando un punto de otro, ¿no? Eso es lo que se observa en los telescopios. Y también porque existe una especie de eco del Big Bang, una radiación débil que llena todo el espacio, conocida como la radiación cósmica de fondo, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de relacionarla con la parte espiritual, religiosa. Y con eso, pues, me voy a apoyar de mis compañeros Luis y Gustavo. Claro, es una parte muy interesante. Qué bueno que has puesto las bases para que no cometamos errores. Bueno, vemos que el Big Bang, como bien lo ha mencionado, pues establece que hubo un inicio, lo cual es algo paralelo y común con lo que creemos a partir del relato bíblico, en el cual, pues, si estudiamos un poquito, pues sabemos que los primeros 5 libros de la Biblia, pues, aunque tienen un nombre, pues, en nuestro español, también en otras religiones o en otras traducciones son los libros de Moisés, el famoso Pentateuco. Entonces, esos libros son escritos por Moisés por revelación divina. Entonces, agrupa todo este saber que hay desde la creación del mundo hasta el éxodo y cómo es que el pueblo de Israel va a su peregrinar durante el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Tengamos eso como base. De ahí es de donde surge y es como la parte autoría de la Biblia, de esos capítulos. Sin embargo, pues este relato es corroborado durante mucho después por Cristo durante todo el Nuevo Testamento y también las profecías de Isaías, Daniel, el libro de Revelaciones. Entonces, veamos que este relato pues es soportado de manera propia por la misma Biblia y viene a coincidir con la aproximación que tiene la ciencia. Es más, quisiera mencionar algo. El famoso nombre Big Bang, ahora muy común para todos y que incluso podría verse para muchos como un estandarte contra la iglesia, comenzó como todo lo contrario, como una burla hacia el padre Lemaitre, el cual muchos años antes, bueno, ya falleció hace algunos años, pero él fue un contemporáneo de Albert Einstein y de muchos de esos grupos grandes de científicos de esa era dorada. Incluso las ecuaciones de Hubble y la teoría de la ecuación del universo fue propuesta
un poco antes por este padre, un sacerdote ordenado, era Lemaitre, y ahora sus ecuaciones, si uno las busca, son las ecuaciones de Hubble-Lemaitre. Y sus opositores decían que él tenía esta perspectiva de que debía haber un principio porque su cosmovisión cristiana, recordemos que aparte de científico era un sacerdote totalmente ordenado, había cumplido sus años en el seminario, su formación académica y profesional también como un religioso, le obstaculizaba y le ponía un filtro en su mirada y en su pensamiento. Entonces decían, lo que tú crees es un Big Bang. Y eso en realidad era una forma pues de, de meditar su trabajo. Y ahora pues viene a ser el nombre que la teoría lleva. Exacto, Guti. Una curiosidad es que cuando Lemaitre presentó su idea, por ahí del año 1927, pues Einstein dijo, sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Y años después, cuando las observaciones confirmaron la expansión del universo, pues Einstein reconoció que Lemaitre tenía razón y pues lo elogió, ¿no? Pues en retrospectiva, lo que han dicho mis compañeros es realmente impresionante. Digo, mi investigación no llega a tan a fondo como ellos. Yo más bien traigo algo que se me reveló un día que salía de la universidad. Estaba lloviendo, recuerdo eso, estaba lloviendo y justamente pues se inundó mi transporte y pues se me mojaron los calcetines, señores. Y la verdad, de eso me puedo acordar porque este, justamente mi última clase en la universidad había sido de electromagnetismo y llegó a mí, o sea, llegó a mí una revelación que quería compartir con más personas para ver su punto de vista, ¿no? Espero no me tomen de loco y si es así, pues no pasa nada, de todos modos estamos locos en Cristo y eso me fascina a mí. Entonces, quisiera que algunos de los que están viendo ahorita el podcast y bueno, aquellos que no, que me están escuchando, por favor traten de imaginárselo, ¿sí? Esto que les voy a decir pues se me ha revelado. La verdad, es mi forma más simple de explicarles cómo es que llegamos a decir y a romper todo este paradigma de cómo saber si existimos o no. Sí, porque es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si existimos o no? ¿O es una realidad alterada? Entonces, público, por favor, atentos a lo que voy a presentar. Aquellos que nos están escuchando, por favor, traten de imaginárselo, ¿sí? Entonces vamos a partir de lo que habíamos dicho desde un principio, con lo que ya dijeron mis compañeros también acerca del origen del universo. Primero quiero que entiendan que Dios no es parte de nuestra dimensión, ¿sí? Que Dios no entra dentro de nuestra dimensión, porque si lo metemos a Él dentro de nuestra dimensión, entonces no es Dios, es simplemente una ideología, pues que nos habremos de inventar. Entonces quiero que entiendan que Dios no está en esta dimensión, no está en nuestra dimensión, sino está en una dimensión superior. ¿Sí? Al igual que el que construye las computadoras. ¿Sí? El que construyó las computadoras es muy aparte de lo que hay dentro de una computadora y de lo que puede hacer una computadora en sí. Entonces, vamos a comenzar. Primero, la pregunta que llegó a mí ese día fue, ¿por qué existimos? ¿Qué nos dio la facultad de existir? Esta pregunta la hice a varias personas que me contestaron, mira, el solo hecho de ocupar un lugar en el espacio nos da existencia. ¿Será toda la verdad? Puede ser una parte, pero no es toda la verdad. ¿Sí? Y, y eso es porque quiero que se imaginen esto. ¿Sí? En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios
caminaba sobre la faz de las aguas, hasta que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Primero quiero que imaginen un espacio tridimensional, 3 dimensiones, X, Y, Z, largo, ancho y un espesor, una profundidad, ¿sí? 3 dimensiones. Tú podrás decir, güey, ok, hay una dimensión, ¿sí? Pero todavía no significa que exista algo. Ahora quiero que se imaginen el universo como una caja dentro de ese espacio, ¿sí? Hay una caja. Está dentro de esa caja, vamos a decir que no hay nada, ¿sí? No hay nada. Y quiero que piensen por qué aún no hay nada. Y esa es una clave del por qué existimos y por qué sabemos que existimos. Está el espacio, está el universo, está la caja, pero no hay nada en esa caja. ¿Por qué? Ya debería de existir algo, ¿no? Pero no hay. Y fíjate bien, vas a ver cómo transcurre el tiempo en el video y en algún punto va a aparecer algo en esa caja. Ahí está. Y hay un punto. Ahora existe algo, pero quiero que reflexiones. Pausa el video y quiero que me digas si existía ese punto. Te vas a dar cuenta de que no existe el punto hasta que no des play al video. Entonces, nuestra existencia misma es el tiempo. Esa variable que Dios nos dio de su kairos, nos cedió esa variable de tiempo para que tú y yo pudiéramos existir. Y ahora regreso a Génesis 1, en donde Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Qué es la luz en sí? Como ya hemos dicho, Dios maneja la física, Dios hizo las leyes de la física. ¿Sí? Algunos de los científicos que nos podrán ver, algunos físicos que nos podrán ver, van a reconocer estas ecuaciones. ¿Sí? Tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, tenemos la ley de Faraday, ¿sí? Tenemos la ley de Ampère, ¿sí? Y todas ellas nos sirven para hallar la ecuación de una onda electromagnética. Y sí, la luz es una onda electromagnética, ¿sí? La luz en sí, damas y caballeros, es la prueba más alta de que Dios maneja la física de una manera impresionante. Ulises nos ha dicho que el universo nació de un punto, y ese punto también me lo imaginé yo, y ese punto es del cual les hablo en esta revelación. No existe tal punto hasta que no corra el tiempo. El tiempo es lo único que nos da existencia. Y es cierto, la mayor pesadilla de los físicos es que el universo está en expansión y que en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, esto de la expansión va a cobrar un poco de más sentido. Solo tengan paciencia, porque también se los voy a traer. Y con esto pues dejo tiempo para preguntas de mis compañeros, o si ellos quieren aportar algo más, los veo con muchas ganas. Y lo dejamos aquí con Gustavo, quien quiere agregar algo muy bueno.
Claro, Luis, me parece muy agradable lo que nos has compartido. Yo creo que algunas leyendas Gene Edwards comenzaba a entender un poco más acerca de cuando dice que somos creados a su imagen y semejanza, pues no se refiere a un Dios material, sino en los atributos como la parte moral, espiritual, el pensamiento, atributos que tiene Dios y que nos dio también a nosotros como su creación. Claro, todo lo que hizo pues que lleva su firma, la firma del artesano. Y mencionabas mucho de lo del tiempo. Recuerdo que cuando leemos como esta parte que podemos conocer del primer hombre, del primer Adán, pues se menciona que Dios lo hizo pues con una existencia y cuando pecó, Dios lo expulsó del huerto. ¿Por qué? Para que no comiera el fruto del árbol de la vida eterna y viviera en condenación por siempre. Entonces vemos que el ser humano tiene en este tiempo, en este mundo creado, pues tiene ese, así como los peces tienen el agua y los animales tenemos el aire, pues tiene este medio de existencia, ¿no? Que es su tiempo. Después, porque antes de eso, pues no hay tiempo, después de eso no hay tiempo. Es la eternidad y la eternidad pues no tiene principio, no tiene fin, la podemos ver como un loop infinito, no, no tenemos tales palabras para describirla. Realmente si Dios lo encerrara a su creación, pues para que entrara Dios a su creación tuvo que materializarse, tener un principio y un fin, ¿no? Incluso algunos lo conocen como la sempiternidad, que Cristo es Dios y de manera espiritual no tiene inicio y no tiene fin. Su cuerpo terrenal pues sí, tuvo un inicio, no tiene un fin, pero sí tuvo un inicio, por eso es sempiterno en la parte pues de su cuerpo terrenal. Y después para volver a este tiempo, que bueno, no es tiempo, a esta existencia fuera del cubo, fuera de la caja, pues dice que adquiere un cuerpo glorificado, que también todos los que hemos creído pues lo recibiremos y a través del cual podremos vivir y existir en un espacio sin tiempo. Me parece muy valioso esto que has mencionado y quisiera dejarlo ahí. Pues sí, igual me parece muy interesante las ideas que acaba de decir Guti. Lo que me hace pensar es, hay bastantes teorías, ¿no? Científicas, no solamente de esta que hablamos del Big Bang. Está el Big Bounce, está la teoría de inflación cósmica y algunos pues tratan de responder la pregunta de cómo empezó el universo y qué había antes, ¿no? Y, y creo que me parece interesante o me gustaría abordar en futuros capítulos. No sé si ustedes lo quieran escuchar también. Otras teorías que podamos congeniar o relacionar con pasajes bíblicos, ¿no? Pero pues sí, pues estas solamente se enfocaron al Big Bang, ¿no? Así es, entonces, pues ahí, ahí está la explicación más sincera de tres ingenieros físicos que tal vez sean inexpertos todavía en la física, pues de alto nivel, ¿sí? Pero pues Jesucristo nos, en vida, en su tiempo, nos enseñó cómo, cómo moldearla a nuestro gusto si tenemos un poco de fe, ¿sí? Porque la fe es hacer física, hacer tu propia física, hacer física de, de más, de mayor alto nivel, ¿sí? Entonces, a ti que te apasiona la física o a ti que te apasiona este, los temas espirituales o meterte más a la espiritualidad, quiero decirte que el físico hace física a su idea, a su manera, pero tú creyente también lo haces, tú lo estás haciendo también, ¿sí? Ambos van para el mismo camino. Por eso pido
que en tu próxima conversación con alguien creyente o con algún físico, si no lo trates de manipular, ¿sí? Más bien escúchense, sean tolerantes, sean pacientes y sean comprensivos. Al final de todo, esto es como un juego de ajedrez. Tanto el rey como el peón, al final del juego, van a la misma caja. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Una disculpa si este episodio de podcast ha durado menor tiempo que el anterior. La verdad es que quisimos hacerlo más directo, más específico, sin tanto rodeo. Espero que les haya gustado. Si les gustaría que estuviéramos un poco más de tiempo aquí compartiendo toda nuestra materia gris con ustedes, pues háganoslo saber en los comentarios, dejen su like, suscríbete por favor. Créeme que no te voy a decir que va a salvar tu alma, ¿no? Pero pues por lo menos te vas a divertir, vas a aprender y pues bueno, que Dios te bendiga y que Albert Einstein se presente en tus sueños mostrándote una gran idea. Bye bye.